Aumenta la presión sobre Venezuela. El Cartel de los Soles fue designado como organización terrorista extranjera. Hay suspensión de vuelos y la amenaza de una nueva fase de operaciones militares. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente está muy satisfecho con el éxito de los ataques contra los narcoterroristas. Caracas insiste en que la operación antidrogas en realidad es una excusa para lograr un cambio de régimen. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito. Que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Hoy en Sala de Redacción, Elizabeth Dickinson, directora adjunta interina para América Latina de Crisis Group. El general en retiro Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. Y Ana Rodríguez, corresponsal del periódico El Tiempo en Venezuela. Aquí comienza Sala de Redacción. Sala de Redacción. Muy bien, ¿y qué les parece si iniciamos precisamente en Venezuela, donde esta semana fue designado como una organización terrorista extranjera el Cartel de los Soles, donde también hay suspensión de vuelos y donde hay una amenaza sobre una nueva fase de operaciones militares? Ana Rodríguez es la corresponsal del periódico El Tiempo. Ana, ¿cómo se está viviendo esta situación allá en Caracas? Sí, la gente aquí en Caracas pues no ha variado su cotidianidad. Hay más bien un ambiente de expectativa en cuanto a lo que pueda pasar, pero debido a la crisis económica que existe en el país, no se pueden dar el lujo tampoco de quedarse en sus casas de brazos cruzados, así que se ve una aparente normalidad en la calle, la gente está en los centros comerciales, está resolviendo el día a día. Además que esto se compagina con un adorno navideño de la ciudad que pareciera que nadie está pendiente de la situación. Pero debajo de eso, el trasfondo de eso, pues la gente tiene expectativa de lo que pueda pasar, sobre todo con la esperanza de que la situación política se pueda resolver en el país. Sí, recordemos que este año en Venezuela adelantaron la Navidad un mes más de lo que ya la habían adelantado el año anterior. Quisiera que habláramos de esas implicaciones que tendría declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. General León, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Rafael, y un cordial saludo también para nuestras compañeras de panel. La declaración como una organización narcoterrorista implica, por supuesto, el tener la capacidad de los Estados Unidos de utilizar no solamente herramientas diplomáticas, sino también militares para poder neutralizar y atacar lo que consideran este tipo de amenazas. Es decir, se amplía el abanico y busca respaldo de legitimidad y legalidad para poder actuar utilizando toda su capacidad. General, ¿esto abre la puerta a que hayan ataques directos en Venezuela o qué implicaciones podría haber allí en ese sentido? Claro, es algo similar a lo que pasó con Al-Qaeda o el caso de Irak. Utilizar todo el espectro que podría llegar a ser la aplicación de la fuerza de manera directa en el territorio venezolano. La pregunta en este caso es si dentro de la estrategia que plantea la administración de Trump está dispuesta a llegar hasta esos niveles y será una discusión que vale la pena analizar dentro de los posibles escenarios que podría utilizar los Estados Unidos. Esos escenarios de los que se ha especulado mucho, y quiero conectarnos con la directora Dickinson para que hablemos qué es lo que quiere realmente Estados Unidos en Venezuela, porque pareciera que no hubiera una política clara, lanzan esta operación antidrogas, pero mucho se ha especulado sobre el verdadero objetivo de Estados Unidos allí en Venezuela. Muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que hay una presión por parte de Estados Unidos en frente de varios temas. Y aquí tenemos una mezcla de cosas que son, por un lado, política doméstica de Estados Unidos. Sabemos que el gobierno de Donald Trump tiene una política muy fuerte en contra de los migrantes. Entonces, por un lado, yo creo que una parte de eso es un poco justificar la narrativa de que los migrantes ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos con el incremento de las tensiones con Venezuela y sobre todo la designación de esta organización y también Tren de Aragua como organizaciones de característica terrorista. Por otro lado, yo creo que es un mensaje muy claro a la región. Es un mensaje de que Estados Unidos ha vuelto no solo en temas diplomáticos, sino también en una extensión de poder militar hasta los
niveles que no hemos alcanzado en varias décadas de influencia por parte de Estados Unidos. Y el mensaje es, en su esencia, coerciva. Es para decir que para los gobiernos que no están de acuerdo con la política de Estados Unidos, sí hay consecuencias, represalias que pueden ser con presión militar y también sanciones, algo que ha experimentado nuestro mismo país, Colombia. Sí, y dentro de esa política de influencia y también en el marco de esta operación, ¿es posible que verdaderamente Estados Unidos quiera hacer un cambio de régimen allí en Venezuela? ¿Ustedes qué han analizado desde el Crisis Group? Pues yo creo que hay varios corrientes dentro de la misma Casa Blanca y hay un debate que aún no ha terminado dentro de digamos, los diferentes actores. Por un lado, yo creo que sí hay un corriente que busca cambiar el gobierno de Nicolás Maduro y este corriente está alineado con la posición venezolana, que cree, después de muchos años de negociación, que no es creíble negociar un cambio de gobierno cuando el año pasado no reconoció el resultado de las elecciones en cual perdió Nicolás Maduro. Eso es por un lado, pero yo creo que hay otro lado, la Casa Blanca, que tal vez está un poco más cerca al mismo presidente, que está un poco alérgico a cualquier ataque que puede involucrar un costo para vidas americanas. O sea, yo creo que el presidente Trump no está dispuesto, por ejemplo, a mandar tropa, sino que tiene una preferencia para ataques surgicas, es por decir limitadas, que tienen un alcance limitado y no puede tener represalias, digamos, secuelas de consecuencias para los soldados americanos. Entonces yo creo que este debate aún no sabemos en dónde va a quedar. En los últimos días ha habido señales de que tal vez se pueda reabrir las negociaciones. Hay canales entre los dos gobiernos que se han venido activándose y yo creo que para nosotros eso sería la forma más eficaz para negociar una transición sostenible y sin riesgos, tal como la intervención militar, de encadenar una violencia, una desestabilización, no solo en Venezuela, sino también por el largo de la región andina. Directora, yo quisiera que habláramos precisamente de esas simulaciones que han hecho. ¿Qué pasaría en Venezuela en caso de que derrocaran a Maduro y se propiciara un cambio de régimen? Usted nos habla de desestabilización, de caos. ¿Qué más han encontrado en estas simulaciones en un escenario eventual en el que derroquen a Nicolás Maduro? Pues lamentablemente yo creo que la posibilidad de una transición pacífica fácil hacia otro gobierno, sea por ejemplo de la oposición venezolana, las probabilidades son muy limitadas. La fuerza pública en Venezuela está muy leal al gobierno precisamente por el nexo de corrupción y la red de compartir rentas ilegales, que es como el pegante que hace sostenible este régimen por parte de las autoridades, tanto civiles como militares. Entonces, podemos imaginar un escenario, por ejemplo, en lo cual la Fuerza Armada divide un lado al lado del nuevo gobierno y otro lado en contra, con la posibilidad de armar una guerra en esencia asimétrica. También, obviamente, tenemos una presencia significativa del ELN, una organización armada que no deberíamos desestimar sus capacidades, por ejemplo, en ataques de drones armados, en ataques terroristas y también para desestabilizar la región frontera. Entonces, realmente para nosotros eso puede encadenar, por ejemplo, nuevas olas de migración, una situación humanitaria sin acceso y también una inestabilidad que realmente puede desafiar cualquier nuevo gobierno que intenta tomar control, por ejemplo, los servicios básicos, o sea, ¿quién va a controlar la electricidad, el agua? La verdad es que el plan para el día después no está hecho y hasta que eso sea el caso, nos parece muy arriesgoso considerar y contemplar cualquier intervención militar para cambiar el régimen. General León, ¿usted está de acuerdo con este diagnóstico? ¿Es posible que aún no se sepa qué va a pasar, cómo se va a controlar, cómo va a ser esa transición y por eso no sea viable una intervención militar directa, una invasión allí en Venezuela? ¿O cuál es su diagnóstico sobre una posible agresión o una posible invasión de tropas norteamericanas para cambiar el régimen en Caracas? Pues bueno, yo creo que si uno mira los hechos como se han presentado, lo que se están aplicando es una gradualidad de presión por parte del gobierno de los Estados Unidos tratando de lograr un cambio del régimen en Venezuela. Y esa gradualidad se da básicamente en tres escenarios: la salida negociada
o un exilio forzado. En segundo lugar, una ruptura interna o el colapso que se presente en el régimen. Y tercero, un escenario que ya implicaría un tema de utilización de la fuerza. Yo creo que lo que se está viendo ahora es precisamente cómo la gradualidad empieza a presionar más, porque lo que sí es seguro es que los Estados Unidos y la administración Trump no puede retornar a los Estados Unidos la flota no puede regresar sin ningún resultado. En este momento vemos un escenario que se está moviendo, en mi concepto, en el primero, en lograr una salida negociada. Y precisamente lo que estamos viendo, y tal vez con unas declaraciones que dio la canciller Villavicencio, la canciller de Colombia, que después fue de alguna manera desvirtuada por el mismo presidente, pero deja entrever que es posible una negociación que se esté dando de manera muy vedada con el régimen de Maduro, tratando de que salga del poder con una transición a través de unas elecciones y una seguridad de que se puede retirar o se puede ir con un salvoconducto que le dé seguridad. Así que yo creo que el tema todavía de utilizar la fuerza no está a la vista, pero creo que ya está dentro de los cálculos que está haciendo la administración. Ahora, en mi concepto, se debe alejar de una posibilidad seguramente esa decisión de hacer una invasión tipo Afganistán o tipo Irak. La experiencia que se vivió allá, como lo mencionaba hace unos instantes Elizabeth, es muy difícil que se dé por la experiencia negativa que se presentó. Pero hay una realidad. En estos tipos de operaciones a veces no se piensa en el día después. Y cuando vienen las consecuencias, lo que se genera son mayores problemas que los que se tenían y se dan a unos países con unos problemas internos muy fuertes que necesitan de mucho esfuerzo para nuevamente estabilizarse. Sí, general, una cadena internacional, la cadena Reuters, reportó que las tropas norteamericanas o la Armada o el Ejército estaba listo para una nueva fase de operaciones y que posiblemente esa nueva fase empiece con ataques que están encubiertos o con operaciones encubiertas en Caracas. Quisiera que desde su experiencia nos contara qué tipo serían operaciones encubiertas en Caracas y también en este sentido de gradualidad que usted nos explica las acciones que está tomando el gobierno de Trump. Mire, yo creería que si el resultado del primer escenario, que es el mejor, que es lograr una salida negociada al régimen y lograr una transición que permitiera mantener medianamente la estabilidad interna, pasaríamos a un segundo escenario, que es que el régimen de Maduro se desborone por dentro, que pierda el apoyo de los que están alrededor de ellos, incluyendo a la Fuerza Armada venezolana, que ante el asedio y la amenaza de los Estados Unidos sientan la necesidad de romper ese vínculo y tratar de buscar una salida de otra manera del régimen. El tercer escenario, que sería el de la intervención, creo que también tendría su gradualidad. Y en primer lugar, yo pensaría en que Estados Unidos tendría, obviamente, como decía Angie, después de que se surta el proceso en el Congreso, de hacer operaciones sobre el territorio, pero me parece que va a buscar mantener la legitimidad de esas operaciones enfocándose en blancos relacionados con el narcotráfico, porque la excusa aquí es el tema de que estas organizaciones como el Cartel de los Soles está dedicada al narcotráfico y que se vuelve enemigo de los Estados Unidos. Así que buscará blancos que tengan relación con el narcotráfico para justificar precisamente esa acción. Muy puntuales, muy centralizados, muy de alguna manera determinados, sin entrar en una acción que pueda afectar a la población civil. General, rápidamente para ir cerrando este tema militar y de esas acciones focalizadas, Trump ya había dicho que incluso había autorizado operaciones de la CIA. ¿Qué podría hacer la CIA en Venezuela o cómo funcionaría esto y si haría parte de estos ataques primeros que ocurrirían allí en Venezuela? Yo le diría algo para dar ejemplo. Recuerden cuando estaba Guaidó. En algún momento hubo algunas operaciones subrepticias, vedadas, que hicieron, como el caso de la CIA, tratando de ayudar a desboronar el régimen por dentro. Yo creo que estas serían las acciones que se estarían realizando por parte de la CIA, de buscar cómo lograr fisuras en la cohesión que tenga el régimen de Maduro para poder lograr la fractura y realizar operaciones en ese sentido.
inclusive llegar a pensar de pronto en una operación directa sobre Maduro que no involucre a la población civil o efectos sobre otros blancos distintos a Maduro y que permitiera de pronto la captura de esta persona, obviamente ayudada por personas internas o venezolanas dentro del régimen. Bien, general, vamos a Caracas con Ana. Quisiera preguntarle sobre los resultados o los efectos que ha tenido esta presión que ha aumentado en los últimos días contra Venezuela. Incluso ambos mandatarios, tanto Trump como Maduro, ya han hablado de dialogar. Incluso algunos medios ya están reportando que es posible que se dé una llamada. ¿Qué es lo que ha dicho el régimen de Maduro al aumento de esta presión? Sí, lo que ha respondido el gobierno venezolano es que se trata de una agresión bajo un falso positivo que es el Cartel de los Soles. Venezuela insiste en que esta organización designada como terrorista no existe, que además Venezuela no es un país productor de droga, sino que solo el 5% de la droga es la que sale por Venezuela, pero que esta proviene de Colombia. Muchos argumentos para negar, ¿no? Tanto el tema del terrorismo, del narcotráfico y por supuesto para negar la ilegitimidad que detenta Nicolás Maduro al ni siquiera presentar las actas de votación. Lo que se prevé o lo que se habla incluso en los círculos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela es que no es un diálogo lo que se va a esperar, no es una llamada para conversar. Esta llamada es un ultimátum para Nicolás Maduro, es decir, cuándo se va o cómo va a ser la transición. No es una llamada para hablar de una negociación, de los plazos, de cuánto tiempo más va a estar en el país, porque de ser así ya hubiese sucedido con Grenell, que llegó a inicios de año a Caracas a intentar esas negociaciones y hemos visto también los reportes de la prensa estadounidense, cómo se le han hecho al menos 3 ofertas a Estados Unidos, o 4, mejor dicho. Una de ellas, que fue reportada y no ha sido del todo desmentida, es que asumían el poder los hermanos Rodríguez, quienes hoy son vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional. Esa propuesta fue rechazada por Washington. Una segunda propuesta en la que se traía al general en el exilio Miguel Rodríguez Torres, que fue aliado del gobierno, luego fue preso político y finalmente hoy vive en España. Esa propuesta fue rechazada por Washington. Luego tenemos una tercera propuesta en la que Nicolás Maduro habla de que él puede ser parte de la transición, pero que le dejen 2 años en el poder. Washington la volvió a rechazar porque estamos hablando de que Washington no tiene tiempo para esperar, sobre todo Trump, que en el 2019 quedó como ineficaz con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Y una última propuesta, que es lo que sabemos, de entregar recursos minerales, petróleo, tierras a Estados Unidos y que también había sido rechazada. Entonces aquí no hay mucho margen de diálogo, mucho margen de hablar, sino más bien es de concretar esa salida. Es lo que hemos visto y es lo que hemos conversado. Muy bien, ahí están los escenarios que ha propuesto Venezuela. Quisiera, Ana, que tú nos dijeras cuál es tu análisis de esos, porque nos explicas. Han ofrecido entonces que venga otra persona, que les den 2 años. Han ofrecido también más acceso a petróleo, a tierras raras, minerales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esa llamada? Tú dices que es un ultimátum. ¿Cómo se podría acordar esto? Y si el ejército, que es leal a Maduro, y como lo explicaba la directora Dickinson, que tienen ahí un círculo vicioso entre el narcotráfico, las fuerzas militares y el poder ejecutivo, si permitiría que esa transición se diera, o si incluso si Maduro quisiera, no lo dejarían sus mismos círculos? Ese es uno de los problemas, es que el tema central no es solo Maduro, sino el resto de la cúpula. El resolver el problema no es simplemente que Maduro se vaya, porque tienes toda una estructura que no está dispuesta a ir presa ni está dispuesta a perder. Y ese es parte de la coyuntura actual que muchas veces no se ve, porque entre el 2019 y 2020, dicho por el mismo chavismo, a Maduro se le propuso irse a República Dominicana junto a Cilia Flores, propuesta que también rechazó, pero no es por un tema de dignidad del todo, es un tema de que tiene toda una estructura que no lo va a dejar irse, porque al irse Maduro, la justicia va a venir para el resto y ellos no están dispuestos a eso. Y es lo que está pasando en este momento, que Washington
pareciera que no está brindando algunas garantías para el resto de esa cúpula, de esos generales que en el 19 se retractaron de traicionar a Maduro, principalmente Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Luego esto se supo, ¿no? Que había tenido esas conversaciones con agentes de la CIA, con Juan Guaidó, con todo el plan que se había estructurado en el que él iba a asumir, iba a traicionar a Maduro, pero luego se echan para atrás, porque es que no hay garantías para esa cúpula, que además es minúscula, porque es un grupo de generales. La tropa en sí del ejército venezolano está descontenta, es una tropa que pasa hambre, es una tropa que tiene salarios insuficientes, es una tropa que el Estado no le garantiza, no le da garantías. Entonces todo esto se sostiene es por esta cúpula militar que además tiene negocios por fuera, porque el salario de un coronel, si no me equivoco, no llega a $50, por ejemplo. Entonces tienen sus negocios, se les permite este margen de maniobra y no quieren perder eso. Entonces, la complicación básicamente es cómo hacer que el resto de la cúpula sienta esas garantías de que, pues, no va a ser perseguida, no va a ir a la cárcel y que no es solamente Nicolás Maduro. Lo que nosotros hemos conversado off the record, por supuesto, con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, es que el descontento es generalizado. Los altos cargos están allí, pero de allí para abajo el descontento y el temor es muy grande porque nadie les garantiza nada a ellos. Y como ya lo hablábamos, entonces cualquier movimiento tiene que ser calculado y planeado. Directora Elizabeth, quisiera que habláramos también lo que está pasando en la región. El fin de semana pasado el presidente Petro, por ejemplo, escribió textualmente que no apoyaba a Maduro, pero que tampoco apoyaba una invasión en Venezuela. ¿Cómo puede jugar entonces allí la región y qué puede pasar? Porque Petro también ha sido blanco, por ejemplo, de discursos muy fuertes por parte del gobierno de Donald Trump y pareciera ya entonces que asocian los dos gobiernos y que hay allí un respaldo. Por primera vez Petro se desmarca, dice yo no apoyo a Maduro, pero tampoco voy a apoyar una invasión. ¿Qué papel podría allí jugar Colombia? Pues realmente no es nuevo. Ahora entra la amenaza de una posible agresión militar o una acción militar por parte de Estados Unidos. Yo creo que eso no cambia digamos, el cálculo frente al gobierno de Maduro, pero sí cambia, digamos, la posición de no solo Colombia, sino varios países de la región frente a Estados Unidos. Porque por el largo, digamos, de las últimas décadas, digamos, los países tales como Colombia han tejido una relación de colaboración, de trabajo en conjunto, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, de incautaciones, investigaciones. Hay una relación institucional estrecha entre los dos países, muchísima confianza. Y por eso hay muchos interrogatorios en este momento de por qué la relación está cambiando de tal forma. Por ejemplo, con las amenazas de cortar las ayudas. Algo muy interesante es que en los últimos meses, desde la llegada del flote de Estados Unidos en el Caribe, Washington realmente no está compartiendo información con sus aliados, ni en la región, ni en los países, por ejemplo, de OTAN. Entonces, todos quedan sin información sobre lo que puede pasar y se siente una tensión en la relación que sí está afectando al fondo. Y yo creo que es importante que haya una aclaración tal vez digamos, por parte de Estados Unidos de que buscan estas relaciones. Y mira, yo creo que la región como tal está dividido en cómo responder. Sí. Tenemos países como obviamente Colombia que han alzado la voz en contra de esta operación en el Caribe. Otros países tal como Ecuador y Argentina están buscando ayudas por parte de Estados Unidos y por lo mismo han acercado al gobierno del presidente Trump. Y tenemos países tal como México y Brasil que realmente entienden los altos costos que puede tener una ruptura en la relación con Estados Unidos y están intentando manejarlo muy suavemente, como recibir las presiones, pero también mantener su posición frente a ciertos temas que son para ellos fundamentales. Sí, una relación allí que manejan casi que, como diríamos aquí, con pinzas. Lula ha dicho que va a hablar con Trump sobre estos ataques a Venezuela y sobre lo que está pasando en el Mar Caribe. Directora, para ir cerrando, como una conclusión, y usted también lo mencionaba al inicio, ahora que estamos hablando de la región, que está dividida, que responden distinto, detrás de todo esto también puede haber una intención de Estados Unidos de eliminar, por ejemplo, la influencia de China o de Rusia sobre Venezuela y especialmente su influencia en este hemisferio.
Pues lamentablemente yo creo que las acciones hasta ahora han tenido el efecto totalmente al revés. Por ejemplo, aquí en Colombia cuando hay amenazas de cortes de ayuda, pues pone dudas sobre de dónde van a venir, o sea, por ejemplo, las relaciones comerciales, dónde podemos buscar una colaboración más estrecha en temas militares. Si corta la relación con Estados Unidos, esas amenazas realmente pone la duda sobre el futuro de la relación y de la dependibilidad de Estados Unidos. Entonces, para mí, hace el efecto todo al revés. Tenemos países tal como Perú, tal como Ecuador, que ya reciben un alta nivel de ayuda por parte de China, por ejemplo, y esas relaciones realmente no van a cambiar. Entonces, yo creería que es más bien una presión política frente a los países de América Latina, sin otra vez, o sea, volvemos al mismo tema, tal como la presión en Venezuela, yo creo que tal vez no se han contemplado las consecuencias de las acciones en cuanto puede tener efecto en las relaciones con otros países rivales y su influencia en la región. Muy bien, directora, muchísimas gracias. General León, quisiera que hiciéramos una conclusión a nivel militar. ¿Deberíamos preocuparnos sobre lo que pueda pasar en los próximos días? ¿Usted qué cree? Bueno, en ese sentido lo que lo que vamos a ver es cómo se va incrementando la presión. La presencia de una flota del tamaño que tenemos en esta zona está generando reacciones diarias sobre las opciones que se van trabajando en estos tres escenarios. Yo creo que si las cosas funcionan como se han planteado, se va a lograr una negociación con el régimen para que salga de una manera, diríamos, voluntaria el régimen, buscando una transición, que es el escenario ideal. Pero creo que Estados Unidos está dispuesto a incrementar esa gradualidad desarrollando operaciones quirúrgicas sobre blancos relacionados con el narcotráfico para dar la señal de que Estados Unidos está hablando en serio y que está dispuesto a aplicar la fuerza y llegar a unos escenarios de mayor confrontación. Sin embargo, me alejo totalmente de una posible invasión. Eso, para mí, Estados Unidos, como lo decía Elizabeth, no estaría dispuesto el pueblo del norteamericano a apoyar una intervención de ese calado. Así que creo que aquí la estrategia va a seguir aumentando esa gradualidad para ir rompiendo la cohesión y lograr un resultado en una salida negociada con el régimen venezolano. Ana, y hagamos también una conclusión sobre esa presión, cómo va a empezar a afectar internamente. Si va a afectar, porque tú nos decías al inicio, la gente sigue, tiene que seguir buscando su sustento, allá ya están en plena Navidad. ¿Qué va a pasar? Porque vemos también la semana pasada suspensión de vuelos que puede empezar a afectar personas, ciudadanos civiles que quieren llegar o salir de Venezuela. También estaban hablando de incluso de lanzar panfletos sobre Caracas. ¿Cómo podría afectar esa presión? O si no, la afectaría definitivamente a la ciudadanía en Venezuela y si eso podría tener algún efecto. Sí, bueno, la afectación ya ocurre desde hace 25 años en que la gente vive sometida a un estado en el que vulnera derechos, en un estado en el que no es capaz de garantizar la salud, la alimentación, la educación de un país. Eso hay que tenerlo claro y siempre debe ser como el punto principal, ¿no? La gente se ha acostumbrado ha convertido todos esos padecimientos en motor para seguir viviendo. Eso ha terminado en casi 9 millones de venezolanos en el exterior. Entonces, lo que pase o deje de pasar, tanto si el gobierno decide mantener estas políticas y mantener la opresión sobre la gente, va a seguir el sufrimiento, va a seguir la misma situación. Si hay un cambio, sea por la fuerza, si estas acciones estadounidenses, va a haber, por supuesto, unos daños colaterales que también los va a sentir la población. Entonces, en el medio siempre va a estar la gente, sea cual sea lo que pase, ¿no? Por supuesto, lo mejor siempre es tratar de retornar la democracia a Venezuela. Lo mejor, por supuesto, siempre va a ser la negociación y el diálogo para evitar que haya unos daños colaterales muy fuertes. La gente está a la expectativa. La gente está esperando lo mejor y la mejor manera de resolver este conflicto. A la expectativa, los ciudadanos venezolanos, pero también los ojos del continente están puestos allí sobre Caracas y lo que pueda pasar. Elizabeth Dickinson, directora para América Latina de Análisis Group, al general en retiro Guillermo León, presidente de ACORE, y Ana Rodríguez, corresponsal del periódico El Tiempo en Venezuela, muchísimas gracias por conectarse a esta sala de redacción.
Sala de redacción.